Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar un tema adicional que tiene que ver con archivos planos. Para eso quiero mostrarles este ejemplo. Este es un archivo que yo tengo acá, se llama listado. Es un archivo habilitado para macros. Yo lo ejecuto aquí con control Q y me sale esta ventana. Esta información que aparece aquí, que es de unos empleados, digamos, aquí está la cédula, apellidos, nombre, fecha de nacimiento, un salario, el área donde trabaja y un valor de impuesto. Estos valores no están en ninguna hoja de acá, ¿sí? No aparecen por ningún lado, sino que están en un archivo plano. Este archivo plano o archivo de texto se llama también. Aquí está esa información. Entonces, por ejemplo, aquí si consultamos este primero de Bermúdez Borges Oscar Mauricio, que gana 4.043.000, voy a cambiarle este salario. Entonces voy a ir aquí al archivo, desde el archivo plano, aquí está el salario, 4.043.000. voy a ponerle 1.000.000 en lugar de 4. Cierro el archivo de texto. Aquí vuelvo a ejecutar mi macro, control Q, y observen que aquí aparece ahora 1.000.000. Entonces vamos a ver cómo se manejan los archivos planos, cómo se pueden leer para yo mostrar información acá o para hacer algún tipo de cálculo. Para eso entonces voy a empezar con este archivo que tengo acá de Excel, que básicamente es la misma información del archivo plano que les mostré, pero para eso entonces voy a borrar este archivo plano primero para mostrarles cómo lo generé. Ahí ya lo borré. Vuelvo a mi archivo Excel. Este es el archivo Excel de donde provienen los datos que les mostré en la aplicación. Está la cédula, apellido, nombre, fecha, bueno, lo mismo, ¿no? Aquí sigue el mismo salario que teníamos antes al comienzo, 4 millones para esta persona. Lo primero que va a hacer es convertir este archivo de Excel en un archivo de texto. Para ello, si le damos F12, saca esta ventana de una vez. Aquí en este tipo, la parte donde dice tipo, vamos a seleccionar esta opción, texto delimitado por tabulaciones. ¿Clic? Y aquí le vamos a dejar este nombre. Este es el nombre del archivo txt que aparece por defecto. Guardar. Vamos a guardar en la misma carpeta donde estaba trabajando, es decir que aquí ya vuelve a aparecer. Este es el archivo plano. Ahora voy a cerrar mi archivo Excel y bueno, este es el archivo de la macro, control Q. Aquí vuelve y me muestra la información con los 4 millones que salieron del archivo Excel. Entonces, ¿qué pasa con este archivo plano? Digamos que este archivo plano a ustedes les llegó de alguna fuente, por ejemplo lo bajaron de internet, puede ser de la superintendencia o de cualquier sitio web. Uno podría encontrar este tipo de archivos planos. Los archivos planos, a diferencia de los archivos de Excel, son archivos que se mantienen a lo largo del tiempo. Esa es la gran ventaja de estos archivos. Entonces, por ejemplo, hace 20 años los archivos planos seguían existiendo tal cual como existe hoy en día, y uno los puede abrir con un bloc de notas y no pierden como esa vigencia, mientras que un archivo de Excel de hace 20 años, por ejemplo, de pronto ya para leerlos requiere una versión apropiada de Excel. Estos archivos planos, digamos, pueden ser de un tamaño muy grande, pueden guardar mucha información, y aquí solamente tenemos como 500 registros apenas, pero son muy livianos. Por ejemplo, si ustedes crean un archivo de Excel para guardar solo un dato, voy a hacer la prueba. Aquí le doy control U para crear un archivo de Excel. Voy a escribir aquí mi nombre, por ejemplo, es decir, tiene 7 caracteres. Lo voy a cerrar y le voy a decir guardar. Lo guardo aquí mismo. Voy a ponerle mi nombre, el nombre del archivo,
guardar, consulto la carpeta y aquí aparece el nombre del archivo con un tamaño de 9K kilobytes. Ahora si yo creo un archivo plano con la misma información, es decir mi nombre, lo guardo en esta misma carpeta. Aquí le voy a poner mi nombre .txt, ¿no? La extensión que él mismo le pone. Es un archivo plano, guardar. Entonces observen la diferencia. Este archivo que es de texto apenas ocupa 1K, mientras que este que es de Excel y que tiene la misma información es de 9K, es 9 veces más grande. Pero esta diferencia de tamaño tiende a volverse mucho más grande a medida que hay más registros, a medida que hay fórmulas, a medida que hay colores, a medida que hay formato condicional. Bueno, se puede volver bastante grande esa diferencia. Entonces el archivo plano ofrece unas grandes ventajas. Sirve simplemente para guardar información, ¿no? Información plana como esta. No tiene para guardarse colores o tipos de letras, aunque podría crearse un mecanismo para eso, pero en principio es para guardar información y para enviarla de un lado al otro. Por ejemplo, para yo enviar un informe de un país a otro, si yo lo hago a través de un archivo plano, que ocupará un tamaño más pequeño que un archivo de Excel. Bueno, volviendo aquí al tema del archivo Excel, vamos a crear un archivo Excel nuevo para hacer la forma que les mostré. Y aquí voy a Visual, estoy en mi archivo de acá. Voy a cerrar el que tengo aquí originalmente, que se llama listado. Voy a cerrar este archivo, no guardar, y aquí voy a empezar a crear mi archivo de Visual. Aquí voy a crear una forma, selecciono la forma, le cambio el tipo de letra, Arial, normal de 12. Aquí la forma la vamos a llamar UF listado, por ejemplo. El título de la ventana, que es aquí en el caption, le vamos a poner listado general. Listo. Ahora voy a crear un control de estos, cuadro de lista, clic acá, lo hago más o menos así de grande. El cuadro de lista o listbox, como lo hemos manejado, tiene esta sigla LBX. Voy a colocar listado, el nombre de mi control. Voy a colocar aquí un botón, que es este, un command button. Entonces el nombre, el prefijo será CBN. Aquí le voy a poner salir. El caption, que es el aviso que aparece dentro del botón, lo cambio por salir. Siempre coloco los nombres antes de programarlos, ¿no? Este salir lo voy a cambiar aquí en la fuente, le voy a colocar negrita, así. Aquí le doy clic derecho, ahora sí lo voy a programar. Debe salir el nombre del botón acá, y aquí entonces vamos a decirle que unload me. Unload me quiere decir descargue totalmente de la memoria cualquier información que tenga esta forma o este user form. Eso quiere decir que cada vez que abra la forma, él va a recargar este listbox con la información de los empleados. Bien, ahora, ¿qué pasa si a ustedes se les da por cambiar el nombre de este botón? Por ejemplo, dice, no, mejor coloquémosle aceptar, cuando ya lo hayan programado, ¿no? Aceptar, y aquí también le colocan aceptar. Si ustedes le dan aquí clic derecho a ver código,
observen que ya no está programado a aceptar, está programado el que había originalmente, ¿no? Entonces es importante que esos cambios no los hagan si ya fueron programados los controles, como acá, ¿no? Yo ya programé SVN salir, por lo tanto así debería llamarse, a menos de que exista una condición de fuerza mayor que me diga que sí tengo que hacer ese cambio, pero por ahora este no es el caso, entonces lo voy a dejar ahí tal cual. Bien, entonces vamos a venir aquí a clic derecho, ver código. Aquí me aparece por defecto este evento click del user form, pero yo lo voy a cambiar aquí arriba por el de inicializar, initialize. Borro este que ya no tiene nada, y acá es donde voy a programar la lectura del archivo plano. Entonces para eso miremos aquí el archivo plano, dijimos que se llamaba empleados. Voy a borrar este, mi nombre lo voy a borrar, y este también, empleados.txt, que está en la misma carpeta, ¿sí? Si está en la misma carpeta, entonces no hay que indicarle ninguna ruta, simplemente el nombre del archivo. Entonces vengo acá, y para eso, bien, en este evento, que es el que se ejecuta cuando se abre la forma o la ventana, vamos a crear unas variables. Para empezar, una que se llama nFile de tipo integer. Este nFile, bueno, le puse ese nombre porque n de número y file de archivo. Resulta que cuando yo voy a abrir un archivo, plano, en este caso un archivo de texto, yo uso este comando que se llama freeFile. Es un comando de Visual que me retorna un número, digamos un número entero. Aquí lo guardo en esta variable, y ese número es como un ID o un código para el archivo que voy a abrir. A través de ese número es que yo voy a manejar ese archivo. Entonces, por ejemplo, voy a abrir el archivo con la instrucción open, pero acá tengo que saber el nombre del archivo. Entonces voy a crear aquí otra variable que se llame sFile, que es de tipo string. Esta variable s de string y file de archivo, entonces va a identificar el nombre del archivo, que nosotros ya sabemos cómo se llama, ¿no? Este file es igual, el archivo plano se llama empleados.txt, ¿no? Listo, entonces acá yo le puedo decir ese file, ¿sí? Ahora el archivo empleados for input, es decir, para lectura, porque yo puedo también crear archivos planos desde Visual, pero aquí los voy a leer. Entonces le digo for input. Input quiere decir entrada, ¿no? Es decir, para leer. Y acá le digo as, y uso numeral nFile. nFile es esta variable, que es la que me va a indicar, es como una especie de apuntador hacia el archivo. Es el nombre del archivo. Esto solamente es un texto, ¿no? Es una cadena de caracteres, no es un archivo, es una cadena. El que representa el archivo es esta variable, numeral nFile. Ahora ese archivo yo lo leo así, mientras que no sea fin de archivo nFile. Aquí no uso el numeral, solo uso nFile. Este es un ciclo que no hemos visto, pero aquí se abre con while y se cierra con wn. Quiere decir mientras que no sea end of file. Esto es final de archivo. Mientras que no sea final de archivo, porque aquí este ciclo lo que va a hacer es leer línea por línea consecutivamente desde la línea 1 hasta la última línea, y ya no se va a poder devolver una vez que lea una línea, y si quiero leer una anterior a esa ya no lo puedo hacer. Él siempre lo va a leer uno por uno. Ya miramos un ejemplo. Entonces acá hay un comando que se llama line
input numeral nfile. Es la sintaxis para poder leer una línea del archivo plano, y esa línea la vamos a guardar en una variable que se llama sLine, por ejemplo, que también es de tipo string. Lo voy a crear acá, sLine add string. Ok, entonces cada línea del archivo plano va a estar representado por esta variable sLine, y aquí estoy leyendo la primera línea. La primera vez que yo ejecuto este ciclo, él me va a leer la primera línea del archivo plano y lo va a guardar en esta variable. Entonces para hacer una prueba voy a copiar esto acá, en esta parte, voy a copiarla 3 veces. Esto acá lo voy a colocar en comentarios por ahora. Me queda deshabilitado. Entonces acá, esto abre el archivo, esto abre la primera línea, esto abre la segunda y esto la tercera. Aquí le voy a decir que apenas abra esto, que me muestre msgbox, que me muestre el contenido de la variable sLine, ¿no? Que fue la variable que yo definí acá, y es la que me va a guardar la línea como tal, que esta instrucción line input aquí la va a guardar y aquí la imprime. Ahora voy a ejecutarla, F5. Esta primera línea es el encabezado del archivo plano, no es información, es solo un encabezado. Aceptar. Aquí se saca el primer registro. Aquí estaba Bermúdez, que ganaba 4.043.000. Este es el tercer registro y ahí termina. Salgo acá, vuelvo al código. Entonces observen que él me está leyendo línea por línea, y aquí yo no le estoy diciendo léame la primera línea o la última o no, simplemente cada vez que yo ejecute esta instrucción, él va a leer la línea, y aquí él va a leer la siguiente línea después de la anterior, y así hasta que se acabe. Eso es lo que hace este ciclo. Aquí yo le estoy diciendo haga mientras que no sea fin de archivo y lea una línea. Ahora esa línea yo tengo que formatearla, es decir, aquí si ustedes miran el archivo de empleados, cuando ustedes se mueven entre, por ejemplo, entre estos títulos acá, aquí mueven flecha a la derecha y él salta, ¿sí ven? O flecha a la izquierda, salta varios espacios. Eso es un indicador de que eso es un tabulador, ¿no? Por ejemplo, acá entre la O y la S próxima también hay un tabulador. Aquí se supone que también hay un tabulador, solo que es muy pequeño, ¿sí? Que es como este mismo de acá, o este. Eso en últimas quiere decir que es un archivo separado por tabuladores, donde los campos están separados por tabuladores. Entonces vamos a tener en cuenta ese tabulador para poder separar la línea en sus respectivos campos, ¿no? Volvemos a Visual, y para eso voy a declarar una variable aquí que se llame ese arreglo, que es de tipo string. Ese arreglo aquí lo voy a usar. Ese arreglo va a ser igual a ese line. Aquí uso una función que se llama split, que quiere decir como dividir o separar. Es decir, esta línea, que es cualquiera de las líneas de acá, voy a decirle que la separe de acuerdo a un tabulador, y para eso escribo esta palabra. Es una constante de Visual Basic que se llama bbtab, ¿sí? Realmente es como un número, pero es más fácil recordarlo de esta manera, ¿no? bbtab.
quiere decir tabulador. Entonces eso es lo que me hace, bueno, aquí me faltó algo en esta variable, me toca escribirle así paréntesis. Esta variable que tiene paréntesis acá realmente es una variable que puede tener varios valores. Por ejemplo, aquí le voy a escribir un ejemplo. Arreglo va a tener los siguientes valores. Es un comentario, ¿no? Por ejemplo, en la posición 0 de esa variable está la cédula. En la posición 1 de esa variable está el nombre, ¿sí? Juan Camilo, no sé. En la posición 2, ese arreglo posición 2, aquí me faltó la G. La posición 2 está, creo que el apellido, o al contrario, bueno, no importa. Entonces, así sucesivamente. La variable se llama ese arreglo, simplemente. Pero internamente se puede dividir en varios valores. 1, 0, 1, 2, empieza en 0. Primer valor es el 0, que corresponde al orden de las variables o de los campos que tengo en este archivo plano. ¿Sí? Este será el 0, el apellido el 1, el nombre el 2, la fecha el 3 y así sucesivamente. Entonces este es un tipo de variable que me permite manejar varias cosas, varios valores dentro del mismo nombre, solo que hay un subíndice que puedo manejar para guardar su respectivo valor dependiendo de la posición. Y eso es lo que hace esta instrucción. Split lo que hace es coger la línea como tal, esta línea completa, y va a separar para el primer elemento o la posición 0 va a quedar esto después de un tabulador, porque por eso le dijimos aquí separe de acuerdo a un tabulador. El siguiente campo, que será el apellido, lo va a colocar en la posición 1 como vimos acá, y así sucesivamente. De esa manera ya podemos tomar, digamos, aquí yo le puedo decir que me imprima solamente la cédula, ¿no? MSG box, y la cédula entonces estará, ya sabemos que en la primera posición, o sea en la posición 0. Esta instrucción, bueno, MSG box, esta instrucción lo que me hace es imprimir el número de la cédula solamente, pero no la vamos a colocar aquí porque si no el ciclo se nos va a quedar dando ahí 400 mensajes. Más bien vamos a insertarla en el list box, que se llamaba listado, creo, listado punto add item, ¿sí? Entonces yo puedo colocar esto, le puedo decir adicione un ítem a ese list box, y ese ítem va a ser el número de cédula. Eso es lo que está haciendo ahí. Si yo lo ejecuto, miremos, aparece solamente el encabezado y solo números de cédula, no aparece nada más, porque la posición 0 ya vimos que corresponde a la cédula. Ahora, asimismo, ¿no? Si yo le coloco 1, pues él me va a tomar el apellido, 2 el nombre y así. Ahora lo que voy a hacer es crear una línea formateada. Formateada quiere decir que salga con los espacios coherentes para que quede todo alineado. Recuerden que aquí este listbox hay que cambiarle el tipo de letra siempre, ya no es Arial como manejamos lo otro, sino una que se llama Courier, ¿no? Este tipo de letra, la característica es que cada carácter es igual de ancho. Por ejemplo, la I es igual de ancho a la A o a la M. Entonces cuando yo los coloco aquí teniendo en cuenta cierto número de caracteres, él me va a conservar esa posición.
mientras que otros tipos de letra me va a aparecer así como torcida los campos. Entonces por eso siempre usamos ese tipo de letra. Bueno, entonces vamos a crear aquí una variable. Antes de hacer esto acá, voy a borrar esto acá, una variable que se llame cadena, ¿sí? Cadena, entonces de la variable arreglo, que realmente contiene varios valores, la posición 0, ahí está la cédula, ¿no? Esta cédula entonces es como un número y voy a colocarla con cierto número de caracteres. Para eso vamos aquí a Excel, selecciono todo esto, coloco aquí por ejemplo clic derecho, ancho, voy a ponerle 3, sí, está bien. Observen que aquí ya me aparecen números, no me aparecen letras. Eso es porque aquí yo cambié en opciones, en fórmulas, aquí seleccioné estilo de referencia F1 C1. Si yo se lo quito, me quedan letras, pero si se lo coloco aquí en fórmulas, estilo de referencia, si lo coloco, me quedan números. Entonces voy a dejarlo con los números porque aquí nos queda más fácil para manejar los campos. En este caso aquí tengo el archivo plano, donde vamos a darle un tamaño al valor de la cédula, o al número de la cédula, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Digamos que la cédula puede ser de 14 caracteres. Voy a seleccionar primero, digamos por aquí está la línea 100 más o menos, está en la columna 100. Escribo X, control enter, para que me aparezca todas las celdas con esa X, y eso me sirve para poder contar. Ya les muestro, pero bueno, los primeros 14 dijimos serán para la cédula, es decir, voy a ponerle aquí un color, la posición 15, aquí va a escribir cédula, ¿sí? Tiene 14 caracteres. Después de la cédula, aquí voy a dejar un espacio en blanco, los apellidos y nombres los voy a dejar de 35. Entonces cuando yo me estoy moviendo así, cuando estoy seleccionando esas X, aquí abajo me aparece cuántos he seleccionado, por eso coloqué esas X. Entonces la idea es llegar hasta 35, bueno, bajar hasta 34, hasta acá, y lo voy a colocar de otro color, por ejemplo este. Todo eso va a ser para los nombres, ¿sí? Para nombres y apellidos. Todo esto que estamos haciendo acá es para formatear esa línea, donde vamos a decirle qué tantos caracteres es para la cédula, qué tantos para el nombre. Ahora que sigue después del nombre, sigue la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento la vamos a dejar de 12. Entonces me corro acá 2, 4, 6, 8, 10, 12. Selecciono aquí un color diferente. Acá digo fecha. Entonces miremos, por ejemplo, una fecha puede ser el 20, el 2, el 5, luego hay una barra aquí, digamos 0, 5, 25 de mayo, otra barra, y aquí el año 2000, por ejemplo. Vemos que acá hay dos espacios, entonces, bueno, como le vamos a quitar uno acá, que hay que dejar un espacio entre campo y campo, ¿no? Entonces creo que le podemos quitar otro acá. Selecciono la columna y la borro. Listo, quedaría así. Ahí cabría cualquier fecha, ¿no?
es decir, realmente este campo es de 10 caracteres para la fecha de nacimiento. Después viene el salario es como estos. Aquí yo les puedo contar 3, 4 y 3, 7, 8, 9, digamos que hasta 10 caracteres podría ser el salario. Entonces acá yo digo 2, 4, 6, 8, 10, coloco otro color y digo que esto es el salario, y después del salario hay un espacio en blanco, ¿no? Así como acá. Luego del salario viene el área y finalmente el impuesto. El área es como una cadena de caracteres. Por ejemplo, este de contabilidad creo que tiene 10, venga a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces voy a dejarlo de 13 aquí. Contabilidad creo que es el más largo. Siempre hay que mirar cuál es la cadena más larga para así mismo aquí darle esos espacios. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12. Digamos que ahí ya cabría contabilidad. Voy a dejarlo aquí de este color y un espacio acá. Esto sería para el área. Y finalmente un impuesto que es un valor más pequeño que el salario. Por ejemplo, esto son 3, 6, 7, digamos que 8 caracteres. 2, 4, 6, 8. Lo pinto otro color, no sé, morado. Y bueno, ahí ya no importa si le coloco espacio al final o no, porque ya es el último carácter. Borro todo esto de acá. Bueno, aquí es impuesto. Bien, esto es formatear la cadena de caracteres que va a ir dentro del listbox. Entonces ya sabemos la cédula que tiene 14 caracteres. Vuelvo a mi a visual, acá. Entonces esta es la cédula, ¿sí? Para que tenga los 14 caracteres, entonces yo le coloco aquí 14 espacios por el lado izquierdo, es decir, antes del número de la cédula, y lo recorto por el lado derecho. Lo recorto con la misma cantidad, es decir, 14. De esta forma me aseguro que siempre va a tener 14. Si la cédula solo tiene un carácter, o por ejemplo que no tenga caracteres, digamos la cédula no existe, entonces ese arreglo de pronto está vacío. Y si ese vacío le sumo 14, en total me quedan 14. Y si le recorto 14 por la derecha, igual me van a quedar 14. Pero si esta cédula tiene 10 caracteres y le sumo 14 por la izquierda, entonces tendría 10 más 14, 24. Pero yo le voy a recortar 14 por la derecha. Entonces, siempre que sea un número, como en el caso de la cédula, yo le sumo los espacios por la izquierda, pero lo recorto por la derecha. Y acá, para asegurarnos de que esto no tiene espacios en blanco adicionales, voy a aplicarle una función que se llama trim, de esta manera. Con eso no me llevo ahí sorpresas raras. Y acá al final, ahí ya están los 14, que son estos 14 primeros de acá. Después de eso va un espacio. Este espacio entonces lo puedo colocar aquí más, lo puedo poner de esta manera, ¿no? O también lo puedo poner como space 1. Es otra forma de escribir un espacio en blanco. Hagámoslo así a ver qué pasa. Ahí ya tengo la cédula. Ahora digo cadena es igual a la cadena que venía antes, es decir, la cédula. Ahora aquí voy a formar el nombre. El nombre está en la posición 1, como vimos acá. Bueno, en la 1 y en la 2, ¿no? Solo que aquí me quedó al revés. Primero va el apellido. Entonces digo arreglo. Del arreglo coja la posición 1, que es el apellido. Súmele un espacio en blanco para luego concatenarlo con el nombre, ¿no?
arreglo de aquí 2, y esto por si tiene espacios en blanco le digo trim aquí a los dos campos, y acá también trim. ¿Sí? Ahí estoy concatenando el apellido y el nombre, ¿no? Después de eso, entonces le voy a sumar, dijimos que acá el nombre es de 34 caracteres, le voy a sumar aquí entonces 34 espacios. Como es una cadena de caracteres, entonces yo le sumo 34 espacios por la derecha, pero lo recorto por la izquierda. Entonces acá le aplico la función left, 34. Siempre hago esa operación. Si la cadena de caracteres, voy a escribirla acá para que quede más claro. Si es una, bueno, si la variable es una cadena de caracteres, entonces le sumo espacios por la derecha, pero lo recorto por la izquierda. ¿Sí? Eso sí es una cadena de caracteres, pero si es un valor, si la variable representa un valor, es un valor como las, bueno, o un número, por ejemplo, como la cédula, es un número, número acá más bien, es un número, entonces le sumo espacios por la, aquí es al contrario, izquierda, pero lo recorto por la derecha. Eso es lo que tenemos que aplicar cuando estoy aquí creando la cadena de caracteres antes de agregarla al list box. Entonces aquí lo recorté por la izquierda porque es recorto por la izquierda, ¿no? Acá, porque es una cadena de caracteres. Ahora aquí al final le sumo un espacio en blanco, de acuerdo a esto, que sería este espacio de la columna 50. Luego vienen estos caracteres acá para la fecha, que son 10 caracteres. Entonces yo aquí le digo, la cadena va a ser igual a la cadena que venía antes, más voy a coger la fecha, arreglo, pero eso está en la posición 3, ¿cierto? Porque ya la 1 la usamos, el apellido, el 2 es el nombre y la 3 será la fecha. Aquí igual le aplico la función trim para que no venga ningún espacio ahí sin saber. Y bueno, estas fechas las vamos a alinear como si fueran números, es decir, le sumo espacios por la izquierda, o sea por acá, esta es la izquierda del campo, ¿no? ¿Cuántos espacios? Los que habíamos dicho acá, o sea 10. Y lo recorto por la izquierda. Eso es un, dijimos que números, no, acá le sumo espacios por la izquierda, pero le recorto por la derecha, o sea right es derecho, ¿no? 10. Y luego le sumo un espacio en blanco que sería esta posición 61 para separar la fecha del salario. El salario aquí ahora sigue el salario, que es de 10. Entonces bueno, aquí es un espacio en blanco, aquí vuelvo y copio este pedacito. El salario entonces está en la posición S, arreglo, ya no está en la 3 sino en la que sigue, que es la 4. Y como es un número, como este de acá, entonces le sumo espacios por la izquierda, space, digamos que era 10 también, según esto, le sumo espacios por la izquierda, pero lo recorto right por la derecha, 10, ¿sí? Este número de acá de espacios es el mismo número de acá en todos los que hemos hecho, más un espacio en blanco que es esta columna 72, este espacio.
Ahora viene el área, que creo que era de 12, ¿sí? Es decir, acá digo S arreglo, posición 5, que es la que sigue. Ahí estaría el área. El área es una cadena de caracteres, entonces por lo tanto le sumo espacios por la derecha. Le sumo tantos como hemos dicho acá en este conteo, que son 12, y le hago y lo recorto por la izquierda, o sea, left, 12 también. Y finalmente, bueno, hay un espacio en blanco acá, más espacio en blanco, y luego voy a colocar el impuesto, que en este caso son 8 caracteres y está en la posición del arreglo número 6, ¿no? Esto también es un número, entonces le sumo espacios por la derecha, en este caso son 8, y le recorto por la izquierda. Aquí ya no tengo que sumarle un espacio, ¿no? Esto ya aquí sobra, entonces, porque es el último campo. Ahí ya armé la cadena, y esa cadena entonces la puedo agregar acá, cadena, y ahí ya se supone que alineé todos los campos y debe salir en forma ordenada. Aquí puedo ejecutar, bueno, antes de eso aquí tenemos que cerrar el archivo. Para cerrarlo le digo close nfile, ¿no? Nfile es la variable que usamos, esta de acá, que es la que representa el archivo. Con eso ahí no tenemos problema por si lo queremos volver a abrir o algo así. Lo ejecutamos con F5. Bueno, olvidamos definir esta variable cadena, que es de tipo string. Aquí puede ser cadena add string. Bueno, aquí este amarillo quiere decir que está en ejecución, ¿no? Entonces ustedes le pueden dar continuar acá, o pueden cancelar y volver a empezar. Voy a darle continuar acá, y aquí me salieron todos los campos, incluyendo acá hay unos en blanco que ya revisamos. Lo importante es que quedan alineados, ¿sí? Los nombres, las fechas las alineamos como si fueran números, porque a veces, por ejemplo en este caso, el día solamente tiene un dígito, mientras que estos tienen 2. Si lo alineo a la izquierda ya no quedan derechos, digamos debajo del mes está el mes, como se ve acá, para todos los casos. Así como los valores, aquí también los alineé a la derecha. Y los textos como este se alinean a la izquierda. Bueno, aquí falta ampliar esto un poco más. Le doy aquí, ampliar acá más, F5, le doy clic aquí antes, F5, otro poquito más, clic acá, F5. Ok, bueno, aquí el impuesto quedó mal alineado, ¿no? Quedó alineado a la izquierda y no a la derecha. Ahí me equivoqué. Miremos acá. Como eso es un número, o sea, un valor, si la variable es un número, entonces le sumo espacios por la izquierda, se lo sumé a la derecha, todo lo contrario. O sea, a la izquierda es acá, ¿no? Pero lo recorto por la derecha, entonces acá es right. Ahí lo estoy recortando, ¿no? Yo recorto con left o con right. Listo, si le doy F5, miremos el impuesto. Ya quedó correcto, ¿no? Y siempre hay un espacio entre un campo y el otro. Acá hay un espacio, aquí para el nombre más largo habrá un espacio también, la fecha también. Bien, todos.
este encabezado no debería salir, entonces vamos a quitarlo. Voy a cerrar otra vez, control tabulador. Para eso voy a crear una variable acá, otra línea, puede ser dim c as integer. Digo que c es igual a 0, por ejemplo. Y acá, antes de crear la cadena, yo pregunto si c es mayor que 0, entonces cree la cadena y insértela dentro del listbox. ¿Sí? Si es mayor que 0, pero al comienzo, como es 0, él no va a entrar acá, él va a seguir derecho, y acá yo le voy a decir c es igual a c más 1. Ahí es cuando toma el valor de 1 en el segundo ciclo, entonces él va a preguntar acá, ¿c es mayor que 0? Sí, y ahí sí empieza a hacer esto, vuelve a incrementar c, de ahí en adelante ya c es mayor que 0. Entonces ejecutémoslo, F5. Ya nos sale el encabezado, como se ve. Ahora nos salen estas líneas. ¿Por qué? Si yo voy al archivo plano, aquí en esta parte, observen que hay unas líneas acá. El cursor se puede mover ahí, yo lo puedo suprimir con, bueno, puedo seleccionar y le doy suprimir. Ahí, digamos, creo que ya es el final. Lo cierro para grabar los cambios. Vuelvo y ejecuto esto, F5. Pero antes voy a crearle la combinación de teclas al F8. Ok, para eso nos toca primero crear aquí un proceso, digamos en hoja 1. Digo sub inicio. Aquí es donde llamo la forma uf listado punto show. Ahora vuelvo a Excel. Aquí ya le voy al F8, me aparece inicio, opciones, voy a colocarle control Q para ejecutar la macro, cierro acá, control Q, vengo aquí al final y ese es el último registro. Listo, así es como debería salir. Los títulos los podemos colocar aquí por fuera, ¿no? Con un label simplemente. Entonces vienen acá, en este caso es cédula, negrita, por ejemplo. Ese ya lo pueden copiar y pegar, lo ponen por acá, nombre, pegar, creo que seguía fecha de nacimiento, fecha de nacimiento, me toca recortarla, fecha así. Aquí hay otra copia que sería salario, si no estoy mal, salario, enter, este que sería el área, y finalmente el impuesto. Siempre hay que colocar esos encabezados por fuera del listbox, ¿no? Impuesto, enter. Si lo ejecuto desde Excel, control Q, aquí, bueno, ya habría que reacomodar esto, ¿cierto? Pero esta es la idea. Bien, así es como se trabajan los archivos planos. Aquí lo importante es esta parte, como asigna un número. Este número lo asigna Visual automáticamente. El nombre del archivo de Visual, que yo lo coloco acá y lo uso acá con el número que me dio aquí Visual, que es como la cédula del archivo. Aquí esta instrucción
que me permite leer secuencialmente el archivo plano, línea por línea, y esa línea va a quedar en esta variable, y esta variable aquí yo la puedo separar de acuerdo a un tabulador. Si el tabulador es el campo que separa si es el carácter, perdón, que separa los campos, porque puede ser también un punto y coma, o un guión, o una coma, ¿sí? Hay múltiples posibilidades. Y aquí pues ya hago la manipulación de cada uno de los elementos del arreglo. Entonces, esta variable es un arreglo, ¿no? Es de tipo arreglo. Bueno, es un arreglo, más bien, un arreglo simplemente es una variable que puede tomar subvalores como esta. Y todos son de tipo string. Eso fue lo que hicimos ahí. Armamos la cadena de acuerdo a este análisis que hicimos acá en Excel, que nos queda más fácil contar acá, ¿no? Y finalmente aquí insertamos la cadena en el listbox. Eso fue lo que se hizo. Acá se excluyó el primer registro, solo cuenta mayores que 0 si empieza en 0, porque o si lo pongo en 1, aquí digo mientras que el contador sea mayor que 1. Es otra forma de verlo, ¿no? Para que él no tenga en cuenta el primer registro, sino mayores que 1. Y aquí importante cerrar el archivo. Bien, listo, eso es todo de este caso. En la próxima sesión vamos a hacer otro ejemplo de archivos planos. Los dejo, eso es todo por ahora y gracias por su atención. Chao.